tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? No me alegro. Mira qué sonrisas. Muy bien, claro, sí. Bueno, pues bienvenidos. Estamos en el curso de psicoanálisis sobre la segunda tópica. Hoy es día 13 de noviembre de 2018. Estamos emitiendo desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Y este es un curso que organiza la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y que imparte Virginia Valdominos, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Estamos estudiando el texto El yo y el ello. Y hoy vamos a hablar del segundo punto de este texto, que os invito a todos a que lo vayáis leyendo, porque es muy interesante, fácil de leer y además así si vais leyendo con las clases, pues aprovecháis más las clases, claro está. Porque la segunda vez que se escuchan las cosas ya uno toma más que la primera vez. Si ya se lo ha leído, después lo escucha, va atando cosas, ¿vale? O sea, os invito a todos a que lo leáis. El texto El yo y el ello de Sigmund Freud, traducción de López Ballesteros, que es la mejor traducción. Hola, este punto se llama entonces El yo y el ello. Entonces, hemos visto que el yo también puede ser inconsciente. Es decir, hay un yo consciente del que cada uno sabe, ¿no? Y hay un yo inconsciente, una parte del yo que es inconsciente. Todo nuestro conocimiento, eso que decimos conocer, ¿no? Yo conozco de esto, conozco de aquello, todo el conocimiento está ligado a la conciencia. El conocimiento es consciente, el saber es inconsciente. El conocimiento es consciente. Entonces, lo inconsciente no nos puede ser conocido si antes no lo hacemos consciente. Vamos a esperar un minuto. Es decir, de lo inconsciente no sabemos. Si antes no lo hacemos consciente, no podemos saber de lo inconsciente. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Qué quiere decir hacer consciente algo? La conciencia, como ya hemos ido viendo, es la superficie del aparato anímico. Hemos visto que es un órgano perceptual, que es el que primero está en contacto con la realidad exterior, la conciencia, porque a través de la conciencia nos llegaban los estímulos del exterior, muy atenuados ya, muy atenuados, porque ya decíamos que estamos un poco cerrados al exterior y que más bien salen nuestros tentáculos para tomar pruebas de realidad, pero la primera parte de nuestro psiquismo que está en contacto con el mundo real, con el mundo exterior, es la conciencia. Todas las percepciones provenientes del exterior van a llegar a través de la conciencia a nosotros. Percepciones sensoriales. Y también aquellas otras procedentes del interior, porque la conciencia tiene ojos para afuera y ojos para adentro. Entonces, las sensaciones, los sentimientos que proceden del interior, también cuando conocemos de ellos, me siento triste, tengo una sensación de lo que sea, ¿no? Es porque han llegado a la conciencia, se han hecho conscientes, ¿vale? Pero hay otros procesos mentales, procesos internos del aparato psíquico que se desarrollan dentro del aparato psíquico sin que sepamos de ellos.
¿no? Son inconscientes. Entonces, se desarrollan como desplazamientos de energía en un camino que llega hasta la acción. Desde que hay un pensamiento hasta que hay una acción, hay un camino, un recorrido donde se producen desplazamientos de energía y nosotros no sabemos nada de eso. Se producen inconscientemente. Entonces, nos preguntamos, ¿llegan hasta la conciencia o es la conciencia la que llega a ellos? Bueno, pues ninguna de las dos cosas. ¿Vale? La diferencia entre una idea inconsciente y una idea preconsciente, un pensamiento que uno tenga preconsciente, que puede hacerse consciente, es que el material de la idea inconsciente está oculto. Pero el material de una idea preconsciente, de un pensamiento preconsciente, está enlazado a representaciones verbales. ¿Vale? Vale. Es como si la idea preconsciente, ¿os acordáis la diferencia entre consciente y preconsciente, no? La conciencia es el órgano perceptual donde pasan los estímulos y dura muy poquito tiempo para que no se colapse la entrada al aparato, ¿no?, de estímulos. Y las ideas preconscientes son las ideas latentes que están ahí y que si hacemos un esfuerzo de atención pueden pasar a la conciencia, ¿no? Ay, ¿qué hice ayer? Hago un esfuerzo de atención y tengo un recuerdo, ¿no? Un recuerdo que pasa a mi conciencia. Podrá estar más o menos equivocado, más o menos falseado, pero esa información puede hacerse consciente. Bueno, eso es preconsciente, ¿vale? Entonces, las ideas, los pensamientos preconscientes están enlazados a palabras, a representaciones verbales, mientras que los contenidos inconscientes, las ideas inconscientes, los pensamientos inconscientes están ocultos, no están enlazados a palabras, no están enlazados a representaciones verbales, están ocultos. Entonces, la pregunta que nos hacíamos antes de cómo hacer consciente algo inconsciente, la tendríamos que sustituir más bien por cómo hacer preconsciente algo inconsciente. Y la respuesta sería enlazándolo a representaciones verbales, enlazándolo a palabras. Las representaciones verbales, ¿qué son? Son restos mnémicos, ¿no?, de la memoria. Es decir, para que haya una representación verbal dentro de nuestro aparato psíquico, tiene que ser algo que hemos percibido en algún momento. Una frase, que nos han dicho, es decir, siempre ha venido del exterior esa representación verbal. Y ha entrado al aparato y ha quedado como una huella de memoria, como un resto mnémico de la memoria. Entonces, esas representaciones verbales pueden en cualquier momento hacerse conscientes. Es decir, están ahí en lo preconsciente, ¿no?, y si nosotros hacemos un esfuerzo de atención pueden volver a ser conscientes. En algún momento fueron conscientes, entraron en el aparato psíquico a través de la conciencia, como percepción. Es decir, solo puede hacerse consciente lo que alguna vez ya fue consciente. Entonces, una representación que quiere hacerse consciente y que proviene del interior del aparato, siempre va a tener que transformarse, es como si hubiera un proceso por el que se transforma en una percepción exterior. ¿Vale? Como si dentro de nuestro preconsciente tuviésemos tantos pensamientos, tantas ideas, tantas frases, tantas palabras, que para hacernos conscientes de una frase, de un recuerdo, ¿no?, mediante este esfuerzo de atención, esa frase, esos restos mnémicos, esas palabras, esas representaciones verbales, tienen que hacer un procedimiento para que vengan a la conciencia como si llegasen del exterior,
pero uno diferencia que es algo que viene de su interior, pero el procedimiento psíquico que hace es para que vuelvan a la conciencia como si viniesen del exterior. Y ahí lo tomamos, ¿no? Imaginaos vosotros, cuando recordáis algo, cuando intentáis percibir algo de vuestro interior del aparato, ¿cómo lo escucháis? Pensando, ¿no? Bueno, pero como si viniera con imágenes desde el exterior. Es un estímulo, como de repente un aroma que te trae, y tú dices esto, y entonces fuerzas el pensamiento y te lleva a Eso es si algo viene del exterior y te recuerda a algo ya que ya percibiste en otra ocasión. Pero incluso para tú captar, recuperar de tu sistema anémico una información, una representación verbal, para que llegue, para que tú lo captures, lo percibas ahora en tu conciencia, hace un procedimiento como si viniera del exterior, como si volvieras a percibirlo, como si volvieras a esa situación, a ese recuerdo, a lo que viste, a lo que sentiste, a lo que oliste, a lo que viviste en esa ocasión, ¿no? Eso es luego lo que llamaremos regresión. Bueno, esa transformación de que está ahí todo latente y ahora llega y vuelve a aparecer en la conciencia se consigue asociándolo o poniendo como intermediarios las huellas mnémicas, las representaciones verbales. Entonces, los restos mnémicos, las huellas mnémicas, están almacenadas en unos sistemas que están cerca de la conciencia, ¿no? Porque llegaron a través de la conciencia, lo percibimos y, como decíamos, no se puede quedar en la conciencia para que la conciencia no se colapse porque tiene una capacidad limitada y para poder seguir percibiendo estímulos pasan por la conciencia, pero es instantáneo. Después se almacenan en otro sistema y ese es el sistema de la memoria, que es un sistema diferente al sistema de la percepción, ¿vale? Entonces, ahí en la memoria, en los sistemas mnémicos, quedan las huellas de memoria, que no tienen nada que ver con lo que pasó en la realidad. Ya para que entrase al aparato ya sufrió una transformación. Lo que quedó ni siquiera fue la huella de la percepción. Percibimos una cosa y después, para que se quede guardada en la memoria, ya lo hemos transformado. ¿Qué parte del psiquismo transforma eso? Si hemos dicho que la primera capa con el exterior es la conciencia, pienso que entonces tendría que entrar todo. Si no hay nada que lo impida, porque la conciencia, entonces tendría que entrarnos todo. No, pero ya vimos en 2 clases anteriores a esta que la conciencia es un sistema protector del aparato, que no deja que entre todos los estímulos que hay fuera... O sea, la misma conciencia es la que saca los tentáculos. Exacto. Entonces, Y además... ¿y es consciente de eso? No, esto es inconsciente, porque no es la conciencia sino que lo que entra en la conciencia ya es un producto de lo inconsciente. Todo el aparato psíquico está tocado por el inconsciente. Es como si fuese desde el inconsciente que irradia la acción sobre todo el aparato psíquico, también sobre la conciencia y sobre el preconsciente. Es decir, lo que percibimos del mundo exterior, no todos percibimos lo mismo. Ya está tocado por nuestro deseo, por lo que queremos ver, por cómo queremos ver la realidad, que no es voluntario, es inconsciente, ¿no? No es que yo quiero ver la realidad rosa, entonces ahora veo todo rosa, no. Pero en función de cómo está estructurado tu deseo inconsciente también, tu aparato psíquico, vas a ver la realidad de una manera o de otra. Vas a escuchar lo que la profesora dice en la clase, pues este pedacito de clase o este otro, o estas cuestiones u otras, porque son lo que te tocan a ti. Bueno. Entonces, pensemos en una alucinación, por ejemplo. Una alucinación psicótica. Una persona que ve algo en la realidad, que no está en la realidad. O al revés, esa es una alucinación positiva, porque también puede darse alucinaciones negativas, es decir, no ve algo que está. Bueno.
Entonces, todo recuerdo, incluso el recuerdo más vivido que tengáis, siempre lo vais a poder diferenciar de una alucinación, ¿no? Vosotros diferenciáis cuando algo lo recordáis de lo que sería una alucinación. Bueno, no lo sé. ¿No? Pero todo el mundo alucina alguna vez algo, ¿no? Y ves algo y dices, es que no sé si era verdad o lo he alucinado, ¿no? Es decir, a veces se producen alucinaciones sin que eso sea una enfermedad, una patología, ¿no? Pero uno sabe diferenciar, no, esto es un recuerdo, esto no... o es una fantasía, esto no lo viví. Lo soñé. Lo soñé. Bueno, a veces es que en el inconsciente, como todo se mezcla, a veces uno cree que ha vivido algo que lo ha fantaseado o que lo ha soñado. Muy fuerte eso, ¿no? Sí. Bueno, entonces, al ser reavivado un recuerdo, bueno, diferenciar entonces un recuerdo de una percepción exterior o de una alucinación. Son tres cosas distintas, ¿no? Una cosa es percibir el estímulo que está ahí, y lo percibes, entra a través de la conciencia o parte del estímulo, lo que tú estás seleccionando, ¿no? Otra cosa es el recuerdo ya hay un intento de volver al estímulo, pero el estímulo no está, hay un intento de volver al estímulo, a lo que ha quedado en tu memoria, de aquel estímulo que percibiste. Eso es el recuerdo. Pero la alucinación es otro proceso, es un grado más en la regresión, porque tanto intenta llegar a aquello que percibió que lo alucina, ¿no? Que lo ve como si viniera de fuera, pero en realidad es algo que proviene de dentro también, la alucinación. Buenos días, perdona, ¿se puede? Sí. ¿Has cerrado la puerta? No, porque no sabes. ¿Puedes cerrar, por favor? Sí, sí. Ya te estábamos esperando a ti, ya has llegado, pues ya está. Aquí me ponía por el mouse. Gracias. Nada. Entonces, al ser reavivado un recuerdo, la carga afectiva del recuerdo queda conservada en el sistema de memoria. Pero en la alucinación, que no se diferencia de la percepción, es decir, la persona que está alucinando, o cuando se alucina, ve como si estuviera presente el estímulo. No lo diferencia de la percepción, cree estar percibiéndolo. En este caso, lo que sucede es que el afecto no queda en la huella de memoria, sino que pasa directamente a la conciencia, como si lo estuviera viendo. ¿No? Es decir, en el recuerdo viene la representación, pasa a la conciencia, pero el afecto, la carga afectiva asociada a la representación se queda en el sistema memoria, con lo cual uno ve la peliculita, ¿no?, del recuerdo, pero sabe que eso es algo que está en su memoria, que no viene de afuera, porque la carga afectiva del recuerdo queda en el sistema de memoria. Pero la alucinación no. En la alucinación pasa la representación y pasa la carga afectiva asociada a esa representación, pasa toda la conciencia. Y entonces es como si lo estuviera viendo de fuera, como si lo estuviera percibiendo desde el exterior. Hay que... hago un paréntesis, que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero creo que conviene repetirlo. En el sistema psíquico hay representaciones, es decir, ideas, palabras, frases, representaciones verbales, casi siempre también hay impresiones visuales, pero es más primitivo. Y después hay cargas afectivas, energía asociada a esas representaciones, ¿no? Energía psíquica. Afectos están asociados a las representaciones. Pero las representaciones y los afectos se pueden separar, ¿no? De hecho, las representaciones se pueden reprimir, pero los afectos no. Los afectos van a buscar otra representación a la que asociarse. Estoy triste, no sé por qué. Bueno, pues la primera cosa que se me ocurre, pues por eso estoy triste. Ya está, lo uno a otra representación. Estoy angustiado y me dicen con una frase y eso calma mi angustia, porque ya la he ligado a una representación, ¿no? Entonces, los afectos se desplazan en el aparato psíquico, se mueven,
buscan catectizarse, unirse a representaciones, ligarse a representaciones. Y también puede haber afecto libre. ¿Vale? Entonces, hemos dicho, lo que hay como restos verbales, como huellas némicas, como representaciones en nuestro aparato psíquico, es algo que en algún momento fue consciente. Y entonces puede volverse a hacer consciente. Es decir, son frases que hemos escuchado, palabras que nos han dicho. Los restos verbales, ¿no? Proceden de percepciones acústicas esencialmente, porque también puede ser restos verbales, o sea, componentes visuales adquiridos por la lectura, pero es secundario. Lo que suele quedar son las palabras escuchadas, las frases escuchadas, palabras oídas. Los restos némicos ópticos de las cosas también pueden quedar, ¿no? Y entonces también podemos acceder a la conciencia. O sea, pueden acceder a la conciencia procesos mentales por retorno a los restos ópticos, ¿no? Como en el sueño, ¿no? Como pasaba en el sueño. Se hace consciente el material concreto de las ideas, como en los sueños, en las fantasías diurnas, donde uno también parece que ve, ¿no? Ve una película, pero está fantaseando. El sueño, la fantasía es un sueño diurno. Entonces, lo que pasa como imágenes, como restos ópticos, son cosas concretas, porque luego las relaciones entre ideas y todo eso no se puede hacer imagen, eso tiene que pasar con palabra, con restos némicos auditivos, verbales, ¿no? Como en el sueño, también lo decíamos, ¿no? Que en el sueño, cuando el operador el cuidado de la representabilidad precisamente se ocupaba de eso, en transformar en imágenes las ideas. Y decíamos, cuanto más concreta sea la idea, más fácil es transformarla en imagen, porque las ideas abstractas, pues ya se tiene que inventar el sueño a ver qué hace ahí para representar una idea abstracta con una imagen. Entonces te presenta dos imágenes condensadas o una relación a su manera, ¿no? A la manera del sueño, que solamente se puede saber verdaderamente de cuál es la información que está ahí contenida después de la interpretación, porque está todo como un jeroglífico, ¿no? Pues lo mismo también con las fantasías diurnas o con el recuerdo. Es decir, los restos visuales acceden de una manera imperfecta a la conciencia. Los que acceden más directamente son los restos verbales. Está más cerca los restos visuales de los procesos inconscientes que el pensamiento verbal. Y los restos visuales, el pensamiento visual es más antiguo, tanto filogenética como ontogenéticamente. Los restos visuales. Los restos verbales son más, evolutivamente hablando, más avanzados. Entonces, siguiendo el argumento que seguíamos de cómo hacer, por qué camino lo inconsciente se hace preconsciente. ¿Cómo se hace preconsciente algo que está reprimido? Bueno, pues solamente con la labor analítica, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Es decir, vamos interpolando por medio de la labor analítica miembros intermedios preconscientes. Es decir, lo que es inconsciente no puede dejar de ser inconsciente. Y lo que es consciente va a seguir siendo consciente. No es que uno pase a un sistema y otro pase a otro sistema. No es que lo inconsciente pase a la conciencia. No, eso lo hacemos con la interpretación. Producimos algo intermedio. Producimos una construcción, una serie de enlaces que son palabras, que son representaciones verbales, preconscientes. Ni la conciencia abandona su lugar, ni lo inconsciente se hace consciente, no abandona su lugar tampoco. Es una construcción en el análisis. Se construye algo nuevo que no estaba.
La relación de la percepción exterior con el yo es clara, ¿no? Porque una parte del yo hemos dicho que es conciencia y preconsciente. Y claro, pero la relación del yo con el interior, vamos a ver ahora cómo es. Porque aquí se pregunta Freud, ¿es acertado situar exclusivamente la conciencia en el sistema superficial percepción-conciencia? Voy a mostrar una cosa, voy a empezar a descubrir. ¿El inconsciente se construye desde que hay palabra o un bebé ya tiene inconsciente? No, el bebé... no. El aparato psíquico, mejor dicho, como consciente e inconsciente, se construye con el complejo de Edipo. Es decir, en el niño todavía no hay pulsiones, no hay diferencia entre consciente e inconsciente. Es todo ello, digamos, todo ello, todo pulsión. Y ahí va a ir diferenciando poco a poco su yo. Ahora vamos a ver. A ver. Es decir, aquí pone percepción. Esa es una representación del aparato psíquico. Descriptiva. Para que veamos, ¿no? Arriba pone percepción consciente. Abajo, bueno, aquí pone percepción acústica, porque estamos diciendo que ocupa un lugar muy importante para el aparato psíquico, lo que escuchamos. Percepción acústica. Aquí pone preconsciente. Aquí pone yo. Aquí ello. Y aquí lo reprimido. Con una, ¿veis? Con una separación ahí, que lo reprimido no puede acceder al yo. Bueno, vamos a describir esto ahora. Entonces, la percepción interna, esto es la percepción, ¿no? La percepción interna del aparato psíquico ofrece sensaciones de procesos que se desarrollan en los diversos estratos del aparato anímico, incluso en los más profundos. ¿Vale? La serie placer-displacer. Venimos de estudiar más allá del principio del placer, así que ya de esto algo más o menos entendemos. Esa serie placer-displacer, que decíamos que era una cuestión de cantidad también, de la excitación, que a más excitación se producía displacer y el aparato psíquico tiende a descargar esa excitación para recuperar esa homeostasis y ese placer, ¿no? Pues es un ejemplo de estas sensaciones más primitivas y elementales que las procedentes del exterior, ¿no? El placer-displacer son sensaciones muy primitivas, ¿no? Y pueden surgir incluso en estados de disminución de la conciencia. La conciencia está disminuida, por ejemplo, mientras dormimos, ¿no? Y, sin embargo, podemos sentir placer-displacer. Pueden proceder de distintos lugares, esas sensaciones internas, y poseer cualidades diversas y hasta contrarias. A veces hay un algo, que es una sensación, un algo, sentimos algo, no sabemos decir qué, ¿no? Que se percibe cualitativa y cuantitativamente diferente. Es que siento algo. Este algo, para hacerse consciente, tiene que ser llevado antes al sistema P, al sistema de percepción-conciencia. Y se comporta como si fuera un impulso reprimido, dice. Puede desarrollar energías y cuando se interrumpe la reacción de descarga, ahí se hace consciente, como displacer, ¿no? Es un algo que desarrolla energías, para hacerse consciente tiene que pasar aquí, al sistema P,
pero que cuando va a atender a la descarga, si se interrumpe, ahí genera displacer, como si fuera un impulso reprimido. El dolor, dice, es un término medio entre una percepción externa y una percepción interna. Se conduce como una percepción interna aún en los casos en los que tiene su causa en el mundo exterior. Te pegan una cachetada y lo sientes internamente, el dolor. ¿Ves? Es un intermedio entre una percepción externa y una percepción interna. Entonces, las sensaciones y los sentimientos también tienen que llegar al sistema P para hacerse conscientes. Si está cerrado el acceso al sistema perceptivo, son inconscientes, no sabemos nada de ello. No pueden emerger como sensaciones, como sentimientos. Ahí lo equipararíamos a las representaciones inconscientes. No pueden pasar a la conciencia, entonces son inconscientes, no lo sentimos, es inconsciente. Aunque esto no es del todo correcto, como decíamos. ¿Por qué? Porque para que una representación acceda a la conciencia hace falta que se creen enlaces, ¿no? Entre una representación inconsciente. Para que una representación inconsciente acceda a la conciencia, no accede directamente, ya hemos visto, como en los sueños, sino que tiene que producir enlaces, una deformación, un montón de ideas preconscientes entre medias, para poder acceder a la conciencia con forma de sueño, que ya está todo deformado, disfrazado, transformado. Es decir, no accede tal cual la representación inconsciente. Pero la sensación sí puede acceder a la conciencia directamente. El afecto, lo que decíamos antes, la carga psíquica puede pasar directamente a la conciencia. Es decir, podemos hablar de sensaciones, de afectos inconscientes o conscientes. No tiene sentido hablar de preconscientes, porque o son inconscientes o son conscientes. Pueden pasar directamente a la conciencia. Y pueden estar inconscientes, como es el caso, por ejemplo, del sentimiento de culpabilidad inconsciente. No lo sientes, no sabes de él, pero te lleva a hacer cagadas en la realidad. ¿Para qué? Para recibir castigo, para pagar esa culpa. Entonces no sabes de él, es inconsciente, pero sabes de sus efectos, sí sabes. Cuando te lo interpretan, claro, porque si no tú dices, joder, es que me va todo fatal, qué vida, parece que me ha mirado un tuerto, me ha echado mal de ojo, cada uno lo interpreta. Pero es que tienes el sentimiento de culpa inconsciente y vas haciendo cosas mal. ¿Vale? Entonces, las representaciones verbales, voy a volver ahora a esto, Las representaciones verbales tienen un papel muy importante, porque por medio de las representaciones verbales, los procesos mentales interiores quedan transformados en percepciones. Ahí los podemos percibir. Cuando ponemos palabras, cuando les asociamos a palabras, esos procesamientos mentales interiores preconscientes, porque si no, no se pueden asociar a palabras, ahí los percibimos desde la conciencia. Lo que decíamos antes, es como si todo conocimiento procediese de la percepción externa, aunque sea un conocimiento proveniente del interior, porque tenemos una gran sobrecarga de pensamientos en nuestro preconsciente, un montón de pensamientos, de ideas, de frases escuchadas, de palabras, pero para que percibamos uno entre todos los demás, es necesario que esa idea sea asociada a palabras, se asocia a representaciones verbales y ya nos llega a la conciencia como si fuera una percepción que estamos teniendo, pero es una percepción del interior del aparato. ¿Vale? Y solo así es cuando tenemos un pensamiento por verdadero, cuando lo asociamos a representaciones verbales. Bueno, entonces vamos al yo, ¿no? Porque hemos estado hablando de la percepción, conciencia. Pero ahora vamos al yo. El yo, fijaos, es esa parte del aparato psíquico, ¿no? Que están los puntitos. El yo. Bueno, hay una parte del yo que emanaría de aquí, del preconsciente. ¿Veis? Aquí pone preconsciente. Y emana de lo... Vamos a ir desde el exterior hasta el interior.
emana de lo preconsciente y conecta con el preconsciente. Es decir, hay una parte del yo que está cerca de los restos mnémicos, de las huellas de memoria. Pero el yo también tiene una parte inconsciente. Es decir, una parte que está lejos de la conciencia, del preconsciente, y que conecta directamente con el ello. Lo que llamamos nuestro yo se conduce en la vida pasivamente. Es como lo que decía Grode, que es un autor que trae Freud en este texto, que dice, en vez de vivir, somos vividos por poderes ignotos e invencibles. No es que nosotros vivamos, es que somos vividos por poderes ignotos e invencibles, ¿no? Poderes del inconsciente. Entonces, el yo sería esa parte que primero emana del sistema percepción y es primero preconsciente, y el ello sería lo psíquicamente restante, que es inconsciente. Y es donde se continúa el yo. Entonces, un individuo, una persona, ¿qué sería? Un sujeto psíquico, sería ello. Psíquico, desconocido e inconsciente. ¿No? Y en esa superficie del ello aparece el yo. Es la superficie del ello, ¿no? El niño es ello. Cuando el bebé es ello. Todo ello, todavía no tiene yo. Después, en la superficie del ello, se va a constituir el yo por identificaciones y otra serie de procesos psíquicos que se van dando ahí, ¿no? Se va construyendo el yo en la superficie del ello. Y el yo se desarrolla a partir de las percepciones del mundo exterior. Al principio es todo ello, no hay otros, ¿no? Pero a medida que van apareciendo otros también en el mundo exterior, va percibiendo y se va construyendo su yo. El yo no ocupa todo el ello, como veis, sino una parte de la superficie del ello, que es la que está constituida por el sistema P, donde llega la información del sistema percepción. Pero tampoco está separado del ello. Se continúa con el ello, confluye con el ello en su parte inferior, el yo. Lo reprimido tampoco ocupa todo el ello. Fijaros lo que es lo reprimido. El otro día hablábamos, no todo lo inconsciente es reprimido. Lo reprimido sí es inconsciente, pero es esta parte. Todo esto también es inconsciente y no es reprimido. ¿Vale? Que era donde dijimos que aquí está el caldero de las pulsiones, en el ello. ¿Vale? Todo esto es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es reprimido. Vale. Entonces, lo reprimido se encuentra separado del yo por esta barra ahí gruesa que vemos, que es las resistencias de la represión. Las resistencias de la represión que impiden que esto que está reprimido, que se ha hecho inconsciente, pase al yo consciente. Acordaos, la represión es un proceso por el cual una representación que no le gusta al aparato psíquico, o que a una parte del aparato psíquico le encantaría, pero a otra parte del aparato psíquico produciría un desorden brutal, entonces eso se reprime. Lo reprime el sujeto. Lo reprime significa no quiero saber de ello. Lo alejo de mi conciencia, pero no significa que desaparezca. Lo reprimido sigue aquí y sigue ejerciendo un gran efecto sobre todo el aparato psíquico, porque va haciendo ramificaciones, se va juntando con otro material de aquí, va buscando todo lo que se conecta indirectamente con ello, es como si fuera un imán, y lo va reprimiendo también, todo lo que se conecta con lo reprimido, a veces cosas conectadas muy lejanamente también se reprimen como represiones secundarias, ¿no? Entonces, esto es la resistencia de la represión, porque no es una cosa que se haga una sola vez la represión, sino que luego
El aparato psíquico tiene que mantener una gran cantidad de energía para que eso siga reprimido. Es como si estuviera constantemente así el sujeto. No, de esto no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber, no quiero saber. Y esto que me recuerda a eso, tampoco lo quiero saber. Al saco de lo reprimido, ¿no? Que no tiene que ver nada con el super yo, ¿no? No. Esa parte que reprime. No es el super yo, ¿no? No, es la censura del yo, está en conexión con el yo. La censura psíquica, la censura del sueño que decíamos. Vale. Entonces, lo reprimido solo se comunica, se encuentra separado del yo. ¿Vale? Pero se comunica con el yo como a través del ello, porque lo reprimido con el ello sí que tiene conexión, ¿veis? No hay separación entre lo reprimido y el ello. Entonces después vamos a ver, en la próxima clase vamos a ver el super yo cómo se conecta con todo esto, porque el super yo sí sabe de lo reprimido. El super yo tiene una parte inconsciente, entonces sabe de lo reprimido. La moral sabe, aunque tu conciencia no sepa, tu moral sí. Entonces, el yo es una parte del ello modificada por la influencia del mundo exterior, transmitido por el sistema percepción-conciencia. Una parte del ello modificada por el contacto con la realidad exterior, con la percepción. El yo se esfuerza a transmitir al ello esa influencia del mundo exterior. El yo le dice que no puedes, pero no ves. Eso está prohibido, ¿no? Se esfuerza en transmitirle la influencia al ello. Y aspira a sustituir el principio de placer que reina a sus anchas en el ello, y él quiere ponerle el principio de realidad al ello. Para el yo, la percepción exterior es lo mismo que para el ello el instinto, las pulsiones, ¿no? El yo le llaman las percepciones del exterior y tiene que incluir el principio de realidad, porque no va a hacer cualquier cosa en cualquier lugar. Pero el ello, a su vez, lo que percibe son las pulsiones de los instintos, ¿no? Pulsión de vida, pulsión de muerte, que ya hemos visto. Esas son del ello, caldero de las pulsiones, hemos dicho, ¿no? El yo representa la razón, la reflexión, el yo consciente, ¿no? Y el ello contiene las pasiones. El yo es el encargado es el que rige el acceso a la motilidad, a la acción, al movimiento. Es el yo, el que dice sí, se hace acción o no se hace acción, ¿no? ¿Me muevo o no me muevo? ¿Saco la mano o no saco la mano? ¿Saco la mano del fuego o la dejo en el fuego? Ese es el yo, abre las puertas a la motilidad. Podemos... Sí. Los sentimientos que estaría en las pasiones del ello o en el yo. Los afectos se mueven por todo el aparato, porque pueden acceder al yo, a la conciencia, tranquilamente, el afecto. Y puede ligarse a representaciones del preconsciente o que pasen a la conciencia. Es decir, tú puedes tener un afecto que inicialmente te lo produjo una representación, reprimir esa representación y ahora ligas ese afecto a otra representación, ¿no? Yo quería matar a mi hermanito cuando nació porque me quitó el amor de mis padres, pero eso está prohibido, esa representación, y ahora no soporto a mi compañero que resulta que se llama igual que mi hermano. Lo quiero matar. Me llevo fatal, ya hemos tenido varias discusiones en el trabajo, ¿no? Pero ha habido un desplazamiento. El afecto de esa representación reprimida se ha ligado a otra representación preconsciente más tolerable para la conciencia, más potable para el sujeto. Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo. Entonces, al yo lo podemos comparar, dice Freud, mirad qué bonito, en su relación con el ello. Hola, Yacintia. Buenos días. Yacintia saluda desde México. Tenemos un montón de gente conectada.
Bueno, entonces, dice, se comporta como un jinete, el yo. Es como si fuera un jinete que va en su cabalgadura, que es el ello. Entonces, ¿qué tiene que hacer el yo? Dirigir la fuerza del caballo, de la cabalgadura, dirigirla y refrenarla a veces. ¡Quieto! ¿No? El yo hace eso con el ello, ¿no? La diferencia, dice, es que el jinete realiza esto con sus propias energías y el yo lo hace con energías prestadas, ¿no? del resto del sistema, porque es el árbitro, el yo. Dice, el jinete a veces se ve obligado a dejarse conducir a donde su cabalgadura lo lleve. Lo mismo le pasa al yo, que en ocasiones se ve forzado a transformar en acción la voluntad del ello, como si fuera su propia voluntad. Por ejemplo, en forma de un síntoma obsesivo, un ceremonial, ¿no? Ya está todo transformado, disfrazado, para que pueda acceder a la conciencia, pero la pasión que mueve el síntoma, que alimenta el síntoma y que por eso lo hace tan indestructible, el síntoma, es una pasión proveniente del ello. Hay una pulsión que se está satisfaciendo, incluso que sea un deseo reprimido, el que se está satisfaciendo en ese síntoma, ¿no? Se está expresando. Pero también en esta génesis del yo, en la conformación del yo y su diferenciación del ello, influye otro factor, que es el propio cuerpo. Muy interesante esto. Y sobre todo la superficie del cuerpo. Porque el cuerpo, la superficie del cuerpo es de donde parten las percepciones, tanto del mundo exterior como del mundo interior, ¿no? Te duele un órgano interior y es a través de la superficie del cuerpo, ¿no? La que lo recibe. Es decir, también nuestro cuerpo lo podemos ver como otro cuerpo cualquiera. Recibimos percepciones también de nuestro cuerpo, de nuestra superficie, hasta dónde llega. De hecho, el cuerpo nos da como una idea de los contornos de mi yo, ¿no? Al tacto produce sensaciones el cuerpo. El dolor, que podría equipararse como una percepción interna, decíamos, ¿no? Juega un papel muy importante el dolor en la forma en que adquirimos nuevo conocimiento de nuestros órganos internos y de nuestro propio cuerpo. El yo es sobre todo un ser corpóreo, dice Freud. Un ser corpóreo. Y no solo un ser superficial, sino incluso la proyección de una superficie, ¿no? Porque uno también, su yo puede ser una proyección de su cuerpo, ¿no? Puede formar parte de uno. Una analogía anatómica sería el homúnculo cerebral. ¿Sabéis lo que es el homúnculo cerebral? Esto lo utilizan los anatómicos, ¿vale? ¿no? Cómo en el cerebro está representada las diferentes partes del cuerpo en la corteza cerebral, ¿no? Que dice, sería un hombre que estaría cabeza abajo, los pies hacia arriba, miraría hacia atrás y a la izquierda estaría la zona de la palabra. Según cómo está representado en la corteza cerebral las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Anatómicamente hablando, pues sería algo así, ¿no? La cabeza, la lengua, la mano enorme, la muñequita, el torso pequeño, los pies para arriba. ¿Y esto ha dicho qué es? Esto es de anatomía. Ya, Esto, pero ¿cómo lo ha dicho antes? homúnculo cerebral se llama. Homúnculo. Homúnculo cerebral. Entonces dice, el yo, la representación del yo, o sea, que tiene, el yo es un ser corpóreo, que tiene como la representación de nuestro cuerpo, de hasta dónde llega nuestro cuerpo. Comparable a esto, ¿no?
Y luego, para terminar, que la relación del yo con la conciencia se tiende a pensar desde un punto de vista ético y social que las pasiones más bajas se encuentran en lo inconsciente, ¿no? Las pasiones más bajas. Y que cuanto más elevadas son las funciones anímicas, más fácil será su acceso a la conciencia. Pero se ha comprobado que incluso una labor intelectual sutil y complicada, que exige una intensa reflexión, puede ser realizada preconscientemente, ¿no? Sin acceder a la conciencia. Por ejemplo, se trae aquí algún caso de una persona que duerme y cuando se despierta tiene la solución a un problema matemático, ¿no? Sí, verdad. Y más importante aún, la autocrítica y la conciencia moral, que ya nos va a poner en contacto con el superyo, que vamos a estudiar el próximo día, ¿no? Son funciones anímicas, la autocrítica, la conciencia moral, son funciones del aparato psíquico también. Bueno, pues, y tienen un elevado valor. La moral tiene una posición, un prestigio, la moral. Cuando hay que tener un cuidado con la moral tremendo, porque mata más que los accidentes de tráfico, que las enfermedades graves, ¿vale? Pero la moral, la autocrítica, son inconscientes. Y sin embargo, tienen ese cariz ético y social como de muy elevadas, y son cuestiones inconscientes, como hemos comentado antes, el sentimiento inconsciente de culpabilidad, que uno no lo siente, ¿no? Cuando ya lo sientes, el remordimiento, eso es otra cosa. Remordimiento, que tiene que ver con remorderse a uno mismo, gozar de darle vueltas al asunto después, pero eso no es el sentimiento de culpa inconsciente. El sentimiento de culpa inconsciente es que uno no lo siente, es inconsciente, pero sabemos de él por los efectos que tiene en la realidad de la persona, ¿no? Por la búsqueda de castigo en la realidad. Bueno, entonces que no solo lo más bajo es inconsciente, sino que lo más elevado también puede ser inconsciente. Y esto ya lo vamos a ver el próximo día con el superyo. Bueno, vamos a hablar del superyo, que ahora entra toda la conciencia moral, entre otras cosas. Está bien este ejemplo, ¿no? Se ve... una representación visual auxiliar para que veamos más o menos cómo sería la conexión de los distintos sistemas. ¿Los puntitos qué significan? Los puntitos significa que es la información que llega desde el exterior, ¿no? Que ha dejado huella némica, porque ahí están los sistemas némicos. Que ya está, insistimos, que lo que entró al aparato ya está, que no es exactamente lo que pasó fuera del aparato, que lo que pasó se queda fuera. Ya lo que entró ya está seleccionado, ya sufrió una transformación. Aquí están Jaime Lo Hernández. primero que percibe sería el preconsciente, no el consciente. No, la conciencia, aquí percepción. La conciencia sería la superficie del aparato. La superficie, ¿ves? Y aquí está la percepción acústica, que como decimos, tiene un papel muy importante. Entonces, es que sigo sin entender, los tentáculos que cogen pruebas para ver si Sí. le permiten meter o no, Sí. ¿es del consciente? No. Ah. Porque ves, todo esto que está aquí, que es la base del aparato, no está desconectado con esto. Más O sea, bien, esos tentáculos es del ello, ¿no? sí, sí. O alimentado por el ello, ¿no? Porque hemos dicho, esta energía, aunque esto no pase directamente a la conciencia, el ello, pero sí que alimenta con su energía. Freud nos lo dice en otro lugar, ¿no? Cuando nos habla de los sueños, de la producción del sueño, dice, la parte, el inconsciente es el socio capitalista, es el que pone, si fuera una empresa, es el que pone el dinero. Y el preconsciente y la conciencia es el socio industrial, el que tiene las ideas. Entonces, este tiene la idea, pero el que pone la pasta es el inconsciente, ¿no?
Como si la energía psíquica proveniente del inconsciente es la que alimenta los procesos psíquicos preconscientes y lo que se percibe a través de la conciencia. En el sueño también se ve, decía, puede haber un deseo preconsciente que se expresa en el sueño, pero el deseo que se realiza y el que hay que buscar y el que hay que interpretar en el psicoanálisis es siempre un deseo inconsciente, ¿no? Que es el que alimenta, el motor del sueño, el que hace que se produzca el sueño. Lo mismo con la percepción, el que hace que se produzca la percepción y que la percepción sea esa y no otra, es lo inconsciente, viene de aquí. Esta es la segunda tópica, es decir, ya estamos, ¿os acordáis? Antes era más sencilla, inconsciente, preconsciente, conciencia, eran 3, y aquí ya ha tomado otro carácter, ¿no? Tópico. Un aparato complejo porque es tópico, dinámico y económico. También, las 3 dimensiones. Esta es la tópica, pero esto tiene movimiento, tiene relación entre sistemas, no está quieto, no está parado. Y hay sistemas que se relacionan entre sí, yo consciente, yo inconsciente, yo, ello, en la parte inconsciente del yo, ¿no? Y luego vamos a ver el superyo, cómo se relaciona también. Es decir, que hay relaciones intrasistémicas e intersistémicas. Está vivo el aparato. El superyo estaría en el ello, ¿no? El superyo es el complejo, es el heredero del complejo de Edipo. Pero estaría en el ello en ese caso. Tiene una parte conectada con lo inconsciente y un superyo consciente también. O sea, que el yo está entre los dos. Entre el ello y el superyo, supongo. El yo, dinámicamente sí. Dinámicamente tiene que estar, a ver, a quién contenta. Al ello, al superyo, al yo. Es un árbitro. Sí, tiene que estar, a ver, sin contentar a todos totalmente, pero manteniendo más o menos contentos a todos para que el aparato funcione. Cómo se las arregle el yo va a ser muy importante para no enfermarse o para enfermarse. ¿Qué capítulo era este que tratamos hoy? Este es dentro del yo y el ello, el punto 2. Es decir, el próximo día vamos a ver el punto 3, que es súper bien. ¿Veis? Aquí está la representación, que no me la he inventado yo, que es una representación de Freud. Que yo la he sacado ahí en grande para que la veáis bien. Entonces, el siguiente punto es el yo y el superyo, ideal del yo. Punto 3. Bueno, dejamos aquí por hoy. Muy bien. Vale, pues continuamos el próximo martes. Gracias. A ver, aquí saludaron Mani, a Mine, Jaime, Beni, Gilio, Yacintia, Sipe, Carla, José Antonio, Kira, Lardi, Jorge, Gamaliel, Lucar Mustafa, Manes Selama, Carlos, Alfonso, chao, Ortega, Cafetería, Cervecería, Carolina Barros, María Vargas, chao, Marta, Maribí, Maruski, Daniela, Al Tyler, Marco Mauro, José Antonio, Maxi, Sebastián y Américo. Muy bien. ¡Qué grupo! Más amplio. Genial. Hasta luego. Mira, guapita, te he traído la lotería. Vale, Para genial. que me la traigas Muy cuando bien. quieras. Chao. Hasta el próximo martes.